dice el título? Sin miedo al éxito. Escúchame, porque es éxito lo que te espera de parte de Dios. Necesito, por favor, toda tu atención para que puedas escuchar lo que el Padre tiene para decirte en este día. Estaba aquí en un tiempo con el Señor y el Señor inquietó mi espíritu y me llevó a este pasaje bíblico por algo que me pasó, que les voy a contar, que está incluido este testimonio, por muy pequeñito o gracioso que parezca, está incluido y va conectado con esta palabra, la cual Dios me llevó a ella. Todos conocemos este texto bíblico que está en Génesis 3, 9 y 10. Quiero que escuches, quiero que el Señor, que el Espíritu de Dios te lleve a esos ríos de agua de vida y que puedas recibir el rema, aleluya, el rema de esta palabra. Tu enfoque esté, por favor, en estos próximos minutos en lo que el Señor te va a hablar. Este pan, este maná viene fresquito de parte de Dios. Dice Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Señores, la primera vez en la Biblia que relata, que se escribe la palabra miedo, viene por el hombre que Dios creó, le dio identidad y lo hizo distinto a los animales y al resto de lo creado. Habiendo entendido esto, la primera vez que el hombre siente miedo en su vida, aquí en la palabra, viene porque había pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es más que la desobediencia a Dios, que es nosotros teniendo el conocimiento de que algo no lo podemos hacer porque estaríamos desobedeciendo a Dios y aún así lo hacemos. Mira qué es lo que pasa. Siempre la Biblia dice que nosotros caemos de nuestra propia concupiscencia. Yo quiero decirte que es hora de que tú dejes de decir: por culpa del diablo caí, o fue Satanás el que me arrastró, fue Satanás el que me incitó. Y aunque ciertamente hay un texto bíblico que dice que Satanás incitó a David a pecar contra Dios, Pablo también nos dice en una de sus cartas, aleluya, dice que nosotros caemos de nuestra propia concupiscencia. Quiere decir, escúcheme, quiere decir esto: cuando el hombre va a cometer pecado, ya Dios le dijo cuál era el camino correcto, qué debía hacer y qué no debía hacer. Y aún así, cuando ya Satanás ve que ya Dios le habló al hombre, ¿por dónde? Por medio de tu palabra, por medio de su palabra. Muchas veces nosotros decimos: bueno, es que Dios a mí no me ha dicho literalmente en el oído de esta manera que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Quizás no, pero te lo ha dicho a través de su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? El GPS, el mapa de tu vida. El que te dirige, el que te direcciona, el que te dice lo que debes hacer y lo que no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces Dios te da libre albedrío a ti para que tú elijas, dado lo que Él ya te expone porque te ama y lo que te dice: mira, ciertamente el día que tú hagas esto, esto te va a pasar. Son las leyes irrefutables de Dios. No es que Dios te quiera castigar, no es que Dios no te ame, es que ya Él te dijo qué era lo que iba a pasar si tú hacías tal cosa. Entonces es ahí donde viene la caída del hombre. ¿Por medio de qué? De una desobediencia. Entonces, ¿dónde entra nuestro enemigo? ¿Dónde entra el oponente? Cuando ya él sabe que tú has leído en la Biblia, cuando ya él sabe
que tú tienes conocimiento de qué se debe de hacer y qué no, no por religiosidad, no porque alguien te lo imponga, sino porque tú has entendido y por amor a Dios es que tú obedeces. Mire, Dios no quiere la obediencia de una persona que lo hace renegando, que tiene amargura de espíritu, es amargura de alma. Dios no quiere que tú obedezcas a algo que Él te ha dado libre albedrío para decidir. Él quiere que tú lo obedezcas por amor. Por amor. Entonces, cuando el enemigo ve que ya tú sabes y tienes conocimiento, entonces Él ahí donde viene y de tu propia concupiscencia es que Él te hace pecar. Es que Él te incita a pecar. ¿Qué cosa es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza caída. Yo soy miembro del cuerpo de Adán y también soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo tengo el ADN de Adán, la naturaleza caída. Esa es mi concupiscencia. Mi corazón está inclinado. La Biblia lo dice en Génesis 6. Y vio Dios que los designios del corazón del hombre eran constantes, inclinados hacia el mal. Quiere decir que ese mal vive dentro de mí. Y a la misma vez tengo el ADN de Cristo. Tengo el ADN de Yeshua, de Nazaret. Entonces, ahí es donde yo entro en esta transición de identidad de hijo. Es ahí donde ya yo conociendo cuál es la concupiscencia que me quiere arrastrar, cuál fue la concupiscencia, aleluya, que hace que el hombre peque por medio de la desobediencia a Dios. Es ahí donde yo me tengo que detener, conociendo y teniendo entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. El hombre no peca de un día para otro, mis amados. Cuando el hombre cae, dice Pablo, es arrastrado de su propia concupiscencia y ya fue avisado anteriormente por Dios. No quiero que te sientas mal, quiero que me escuches. Solamente te estoy poniendo esto de plataforma, pero escucha lo que Dios tiene para decirte hoy, porque el pecado trae muerte espiritual. Muchas personas que dicen estoy depresivo, estoy depresiva, ya no tengo ganas de vivir, no encuentro mi propósito en esta vida, ya yo voy a la iglesia y siempre es lo mismo, porque lamentablemente, lastimosamente en estos tiempos que estamos viviendo, aunque ha existido anteriormente, ahora más que nunca se ve atrocidades en las iglesias donde no se ve en la calle. El chisme, la contaminación, la contienda, el adulterio, la fornicación, la mentira, el levantar falso testimonio. Ahora, una persona que quiere ir y acercarse a Dios dice, Dios mío, pero ¿dónde estoy? Porque mira todo lo que me rodea. Ni en mi casa hay tanta contienda, ni en mi casa hay tanta maldad, ni en mi casa hay tanta ¿cómo se dice? Mentira. Entonces las personas se están alejando porque dice, yo no quiero estar en un lugar tan tóxico. Y ese lugar tóxico lo vuelve el mismo ser humano que realmente no ha tenido un encuentro con la cruz, que realmente, acuérdate que la Biblia dice que somos carta leída y que lo que busca Satanás de nosotros es nuestro testimonio. Dios no te está llamando a ser perfecto. Dios no sabe que hay dos naturalezas dentro de ti, la de Adán y la de Jesús. Él sabe lo difícil que es, porque la Biblia dice acerca de esto, que tenemos un abogado, un juez que fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces yo tengo modelo a seguir. Yo tengo Biblia para leer. Yo tengo ese mapa de instrucción que es como una alarma roja que me dice, mira, por ahí no vayas, porque si vas, te vas a caer en el hoyo. Y todo pecado, mis amados, trae muerte espiritual y la persona se siente como un cadáver. La persona se siente que ha perdido todo. La persona se siente que va caminando por esta vida y que no tiene sentido nada. Esta es una parte. La otra parte es cuando tú estás en un lugar y estás siguiendo una línea
que Dios no te hizo para estar ahí. Entonces tu alma no va a responder a ese lugar o con ese pastor o con esa persona. Todo fue un acuerdo desde antes de la creación. O sea, por eso es que hay personas que tú ves que no crecen en un ministerio, que no crecen en una iglesia, pero que se conectan por medio de la obediencia a otro lugar. Y es ahí donde comienzan a dar fruto de arrepentimiento. Es ahí donde comienzan a ser formados. Claro está. En primera plana siempre tiene que estar la obediencia, porque no importa si tú estás con tu familia de raíz de alma, que tú te entiendes, que tú te conectas con esa prédica, con esa enseñanza, con ese pastor. No importa si tú estás ahí, en el lugar que Dios quiere que tú estés, y aún sigues con este tema de desobedecer, con este tema de rebeldía, de rebelión hacia Dios. Señores, cada vez que nosotros nos ponemos en este proceso de rebeldía y lo manifestamos, tenemos a un acusador oponente que siempre le está diciendo a Dios: mira a quien tú pusiste los ojos, mira, a mí me expulsaste y a él todavía lo amas, todavía lo perdonas, todavía lo restauras, lo levantas. Por eso dice que el que ama a Dios, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan para bien. Cuando dice toda, encierra la palabra de que lo bueno y lo malo, los errores, el pecado que tú hayas cometido, el que peque, que se aparte, que se arrepiente, y dice Jesús, y que no peque más. Dios no vino aquí para señalarte o para juzgarte. Dios vino para elevar tu conciencia. Dios vino para limpiarte, para restaurarte. Dios vino para decirte: si quieres llegar al éxito, tienes que enfrentar esos miedos, esas inseguridades y vencerlas. Le voy a contar algo. Muchas personas dicen: ¿cómo yo venzo el miedo? Señores, el miedo es parte de nosotros. Mira lo que dice el Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El miedo hace que tú te escondas de Dios. Y el miedo viene cuando la persona desobedeció a Dios. Viene la vergüenza, viene el miedo, viene el temor, no el temor santo a Dios. No. ¿Cómo yo puedo vencer el miedo? Existen tantos tipos de miedo. Miedo a que hablen mal de mí. Miedo a que me juzguen. Miedo a que no me acepten. Miedo a que me calumnien. Miedo a que me miren con malos ojos. Miedo a que no me acepten. Miedo a que me boten del trabajo. Miedo a perder una familia, miedo a que mis hijos se descarríen o que nunca conozcan de Dios. Es miedo a enfermarme, miedo a morirme, miedo a enfrentar este desafío, este negocio, este nuevo puesto, miedo a hacerme un empresario, una empresaria. El miedo es parte de la naturaleza caída, está contigo. Pero asimismo como está contigo, tú tienes el dominio y el poder para subjugarlo. Tú puedes sentir en un momento de tu vida, tú puedes sentir miedo. Miedo no es lo mismo que temor a Dios. El miedo es algo que viene de la naturaleza caída. Tú puedes sentir miedo en un momento determinado, pero la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera ese miedo. O sea, tú puedes sentir miedo en un momento de tu vida. Lo que tú no puedes permitir es que ese miedo se quede a vivir contigo, porque te hace esclavo. Te hace esclavo. Escuchen. Mire, le voy a decir una cosa. El mismo sentimiento que hace que una mamá y un papá esperen la llegada de su bebé, un ser que salió de una unión entre ellos dos, un ser que comenzó a crecer dentro del vientre de una mamá,
que comenzó a tomar vida, que comenzó a desarrollarse y se vuelve un bebé, una persona. Ahí también, en esa gran felicidad que trae un bebé, ahí también está el miedo. El miedo vendrá bien, vendrá con problemas. El miedo a que cuando yo llegue la hora de parir, ¿será que me complico? ¿Será que el bebé se le enreda el cordón umbilical y se muere? ¿Será que me muero yo en el parto? El miedo es algo que es parte de nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo enfrentar ese miedo? O mejor dicho, ¿cómo yo lo puedo vencer? Mire, madres que hasta cierto punto pueden maltratar a sus hijos psicológicamente en su trayecto de educación es por miedo a que no sea un delincuente cuando crezca. Es por miedo a que no sea un niño educado, porque la sociedad, porque las personas, es miedo a que se desvíe, es miedo a que haga tal cosa, es miedo aquí, miedo allá. Inconscientemente terminamos llenando a esos niños que van creciendo de miedos también a ellos. ¿Cómo yo puedo entonces, pastora, cómo yo puedo vencer ese miedo? Sin miedo al éxito. ¿Cómo yo lo puedo vencer? No hay una manera más drástica o que te dé mejor resultado, escúcheme bien, de vencer el miedo que no sea enfrentándolo. El miedo no se vence reprendiéndolo. El miedo no se vence orando 40 días y ayunando. El miedo, de la única manera que se vence es enfrentándolo y pasándole por encima. Una vez que tú lo enfrentas, entonces uno de los dos gana, o tú continúas o él te paraliza a ti. A mí me pasó algo muy curioso y pudiera parecer chistoso, porque quizás desde la óptica de usted, pero yo sé que hay personas que se van a identificar desde la óptica de cada persona. Cada persona podrá tener una manera de ver esa realidad. Pero escuche esto, qué tremendo. Yo estaba acostumbrada desde que llegué a Canadá a manejar un tipo de carro en el cual te lo puedo manejar con los ojos cerrados. Lo conozco, lo sé manejar, te lo pudiera manejar con los ojos cerrados. Pero resulta y acontece que mi carro se descompone. Yo jamás he tocado un carro más grande que el mío. O sea, nunca he manejado un carro más grande que el mío. Y resulta que en lo que mi carro lo repara, me vi en la necesidad de usar una troca, la troca de mi esposo. ¿Cuántos saben lo que es una troca? No sé si hay otra descripción. Una camioneta. Troca, camioneta. Usted sabe que son bastante grandes, exageradas, los espacios, los ángulos, el tamaño a la hora de manejar en tu carril, pasarte a otro carril, parquearte, tantas cosas. Es una persona que tiene que saber, que tiene que enfrentarlo y tiene que comenzar a manejarlo y tomar el control. Y yo por mucho tiempo, le hablo de años, en mi mente, yo siempre decía esto: jamás voy a manejar una troca, eso no es para mí, yo me quedo con un carro en SUV, que vendría siendo, están los chiquiticos, los medianos y los grandes, ¿verdad? Que son la troca. Dije, no, yo jamás manejaría una troca. Me vi en la necesidad, sí o sí, de manejarla. En mi mente, señores, estaba ya levantada desde hacía años esa fortaleza. No vas a ser capaz, nada más que salga vas a chocar, no conoces bien el ángulo, es muy grande para ti, no vas a poder. Y esa fortaleza mental se va creando a través de ese miedo que nosotros tenemos en la naturaleza caída.
¿Y sabes qué? Dije, la única manera de vencer este miedo es enfrentándolo. Así que me subí confiada y declaré, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé manejar, así que esto no me va a quedar chiquito. Y comencé a manejar. Y quiere que le diga algo, una hija espiritual me comenta esto y me dice que las personas pequeñas, yo no sabía esto, y ella me dice, las personas pequeñas buscan siempre manejar autos grandes porque se sienten más seguros. Y yo le dije, ¿en serio? Y yo dije, bueno, yo soy una persona un poco alta. Y cuando yo me monté y comencé a manejar por lugares más difíciles, carreteras más difíciles con bastante tráfico, parquearme en lugares un poco complicados, comencé a sentirme tan segura de mí misma. Y todo fluía tan bien que era como que si yo conociera ese auto. Era como que si siempre en mi vida lo hubiera hecho. Y ahí el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me dijo, esa fortaleza que se había creado por medio del miedo, ese pensamiento de temor, y no de temor santo, de nunca lo vas a lograr, eso no es para ti, eso es para tu esposo, tú manejas este carro. Entonces una circunstancia adversa de mi vida me impulsó a enfrentar ese miedo que era una fortaleza que se había levantado en mi mente de hacía tiempo. Y como eso está el miedo de muchas personas, miedo a, recibí un diagnóstico de autismo en mi hijo. ¿Será que Dios me lo va a sanar? ¿Será que de verdad va a pasar? Y yo tengo para decirte, yo también lo recibí en el 2018, un 21 de enero del 2018 yo también recibí ese diagnóstico y para ese tiempo ya llevaba 2 años viviendo todos los síntomas con mi hijo de un autismo severo. Yo también me encontré en una sala donde le hicieron el diagnóstico a mi hijo que duró 6 horas para determinar si tenía autismo o no con 4 especialistas. Duré 6 horas encerrada en un cuarto para determinar este diagnóstico, el cual ya se venía manifestando por 2 años en la vida de mi hijo, por el cual yo desconocía. Y después tuve que esperar casi 1 año para que me dieran la cita, para que pudieran darle un diagnóstico a mi hijo. ¿Y sabe qué? El miedo en ese cuarto, en esa habitación de ese hospital, se apoderó de mí. Se apoderó de mí al punto que en ese momento yo entré en un estado de shock. El miedo fue tan fuerte, a pesar de que yo llevaba 2 años viviendo esos síntomas, yo tenía la esperanza de que cuando le hicieran en el examen me iban a decir, es un comportamiento del niño por tal cosa, es un desajuste por tal cosa, o es una rebeldía, o es una etapa, etcétera. Pero jamás por mi mente yo me preparé para recibir un diagnóstico que dijera, sí, escucha, tienes un hijo con autismo severo y tu vida a partir de hoy va a comenzar a ser así hasta el último suspiro que él tenga. Yo no estaba preparada para eso. Eso es como una condenación, como la que trajo el pecado a la vida tuya y mía. Fue una condenación. El día que Adán pecó juntamente con Eva, fue una condenación perpetua que vino para nosotros. Y por medio de Cristo, esa condenación se rompió y se abrió el camino. Entonces, si Él rompió y abrió el camino para lo más grande, ¿qué le quedará al Señor? Algo que pasa en nuestra vida. ¿Cómo le quedará? Chiquito, porque Él venció lo más grande que era la muerte. Y muchas veces la religión no te enseña a ver la perspectiva de la realidad que tú estás viviendo de una manera distinta como la Biblia habla. Nosotros no estamos tirando golpes al aire. Si nosotros decimos que Jesús sana autismo, es porque está escrito en su palabra, que para el que cree no hay nada imposible, que Él llevó cautivo a la cautividad y que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Vimos a un Jesús sanando, liberando a lunáticos, autistas, enfermos.
sanando todo tipo de enfermedades, libertando a todos los cautivos que se encontraban en cárceles espirituales. Entonces, ¿cómo nosotros al día de hoy la iglesia va a ponerle límites y va a decir que para Dios es imposible hacer tal cosa, tal cosa? ¿Cómo vamos a tirar tal sacrificio por el piso si venció lo más grande, que es la muerte? Entonces yo sé, si yo no hubiera pasado por esto, yo no hubiera enfrentado tipos de miedos en mi vida que me iban a llevar a alcanzar el verdadero éxito. No hay manera de alcanzar el éxito y cumplir con el propósito que Dios tiene para ti si tú no enfrentas esas situaciones que te pueden traer tanto temor, tanta inseguridad, tanto miedo. Y quiere que le diga algo. Hace 12 años atrás a mí me tocó tomar una decisión difícil. Con 21 años me tocó separarme de toda mi familia, venir a un país donde no es mi cultura, no es mi idioma, con un novio que solamente había estado conmigo durante 7 meses y que habíamos pasado 4 años sin vernos, y luego de 4 años me llega mi visa, y esa visa incluía mi residencia en este país. Cuando yo llegué aquí ya yo tenía residencia. Al mes me estaba llegando la residencia a mi casa aquí en Canadá. Así que en Cuba me habían puesto una visa y cuando yo llegué aquí ya yo tenía residencia. Y me tocó dar este paso con 21 años de vida. Y yo era una muchacha que jamás me había separado de mi familia ni de mi casa. Era bien de mi casa. Me tocó separarme de los seres que más amaba. Me tocó separarme de mi cultura, de mi ambiente, de mis cosas, y enfrentarme a un mundo. Porque fuera de Cuba es como si existiera otro mundo cuando tú sales de Cuba. Es algo un poquito no entendible, pero solamente los cubanos lo entendemos. Me tocó enfrentarme a un mundo con un novio que solamente había estado con él 7 meses y que 4 años lo había dejado de ver. A un país que yo no conocía, una cultura, un idioma que no era el mío y tantas otras cosas que cuando yo me monté en el avión, señores, ahí me dio un estado de shock también, donde la aeromoza hablaba conmigo y como hablaba inglés y yo no sabía ni decir hi, ni decir una palabra en inglés, yo solamente la miraba y yo estaba en shock, en un estado de llanto que vaya, yo no sé cómo no me bajaron de ese avión. Me dejó hasta que yo me calmé por mí sola. Enfrentar los lugares, la tierra prometida, ser transicionado por Dios en tu vida, saca esos temores que hay que enfrentar. El mismo niño que te da felicidad es el mismo niño que te puede poner entre la vida y la muerte a la hora de traerlo a este mundo. Es el mismo niño que quizás pueda nacer y partir en unos días o en unos meses o en unos años. Y el mismo niño que te provocó tanto felicidad es el mismo que te puede provocar dolor. ¿Sabe lo que te quiero decir con esto? En el mismo lugar donde el hombre pecó y le trajo tanto dolor y tanto sufrimiento al resto de la humanidad, es en el mismo lugar donde Jesús vino y cambió la historia. Es el mismo lugar donde Dios nos dio una nueva oportunidad. Y por eso dice su palabra que el amor de Dios echa fuera el temor. Por eso dice que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Hay un dominio propio que está en ti, que solamente tienes que aprender a habilitarlo. ¿Por qué está en ti? Porque cuando pasas a la familia de Yeshua, cuando entras por esa puerta dimensional que es Jesús, cuando ese ADN se activa en ti, ese ADN del pecado comienza a menguar y tú comienzas realmente a caminar el camino que Dios ya tenía preparado para ti. Comienzas a enfrentar ese propósito
que Dios tiene para contigo. Pero ese propósito, esa tierra prometida, tiene gigantes que te van a querer atemorizar. Nada de lo que tú puedas estar permitiendo que no te lo buscaste por consecuencia propia, por voluntad propia. Nada está fuera del control de Dios. Nada. Ahora lo que Dios espera de ti es que tú tengas la óptica, que tú eleves tu conciencia. ¿Qué es elevar la conciencia? Madurar, ir madurando por medio de esas experiencias, de esos errores que yo he cometido, de esas equivocaciones, de esas caídas. Yo voy adquiriendo madurez y madurez y madurez. Eso es elevar mi conciencia. Eso es subir de nivel en la perspectiva de cómo yo veo las cosas. Entonces, si un diagnóstico llega a mí, aunque el miedo es parte de mí y yo voy a sentir temor en ese momento, después voy a actuar como una hija de Dios que sabe y tiene la revelación del poder de la cruz. Y que no importa si pasan unos años, pasan unos meses o pasan unos días o semanas, yo sé que mi Señor hará conforme a lo que Él me ha prometido en la palabra. Pastora, yo no tengo una promesa directa de Dios. Lo que pasa es que no lees la Biblia. Pero las promesas que están en la Biblia son para todos. No es solamente para una persona que Dios se haya encargado quizás de decírselo de una manera distinta. Las promesas que están en la palabra son para ti y para mí. El problema es que esas promesas van de acorde a tu enseñanza, a tu aprendizaje en esta vida. De camino a ver el cumplimiento de estas promesas, vas a tener un aprendizaje. Y uno de estos aprendizajes va a ser enfrentar esos miedos, esos temores. Te digo algo, hoy en día le doy gracias a Dios. Y le digo gracias, Señor, porque hoy veo el fruto de mis lágrimas. Gracias porque en esa promesa que tú me diste para mi hijo, aunque llevó un tiempo, aunque se lloró, me hizo trascender, me hizo subir de nivel, me hizo madurar, me hizo confiar más, me hizo echar raíces profundas en la fe. Fe no es tirar un golpe al aire. No confunda. La fe tiene que estar basado en lo que ya está escrito de parte de Dios. Fe no es que tú te inventes algo que no está alineado con la voluntad de Dios para tu vida. La fe es algo que tiene que crecer en nosotros. Y es en ese proceso de transición por el cual tú pasas por ese desierto, por ese valle de la sombra de muerte. David tenía unción, fuerza, coraje, pero no sabía cómo gobernar una nación. Y en eso él tenía que ser formado. Él sabía matar osos y leones. Él sabía matar un gigante. Él tenía identidad, pero no tenía la formación para gobernar una nación. Y es ahí donde luego de haber matado al gigante, donde luego de haberle entregado tantas victorias a Israel, siendo él la mano derecha de Saúl, es ahí donde Dios cambia la historia. Y Saúl comienza a tener envidia de él. David comienza a huir. De una noche a la mañana su historia cambió. El guerrero que estaba cómodo, que era la mano derecha del rey, de pronto todo se le vira en su contra. Y este mismo hombre escribe unos textos bíblicos en medio de su proceso. Salmo 91:7 dice: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará.
Ese mismo hombre que estaba en su zona de confort, que le dio tantas, que ganó tantas victorias para Israel, es el mismo hombre que es todo se le cambió y comenzó a atravesar el valle de la sombra de muerte. Es el mismo hombre que en medio de la cueva de Adulán, que en medio de su desierto corriendo de un lugar a otro, no porque él se lo había buscado, sino porque Dios lo estaba formando para gobernar una nación. Era necesario que él pasara por ese proceso que él mismo describe como el valle de la sombra de muerte. Salmo 91:7. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Salmos 3:6. No temeré a los 10,000 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Él dice, no voy a temer. Y mira la cifra que da, a los 10,000 millares de enemigos que se han puesto alrededor mío, porque yo sé en quién yo he confiado. David sabía que en medio de su desierto, huyendo, sin una casa donde estar, sin alimento que comer, es ahí donde él saca el salmo y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y me levanté porque Jehová me sustentaba. Era un tipo que sabía que todo el ejército de Saúl lo perseguía a cada segundo. Esa gente no descansaban. Las tropas de Saúl buscaban a David día, noche y madrugada. Y es ahí donde de su interior, dado la formación que Dios le quería dar, es que hoy nosotros tenemos estos textos tan valiosos para nuestra vida. Salmo 27:1-3 dice así, uno de mis salmos favoritos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esto es un salmo de David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Me imagino cómo David escribía y sacaba estos salmos en medio de su miedo, en medio de las inseguridades, en medio de lo que estaba viviendo sin tener que comer, donde dormir y huyendo cada minuto, cada segundo de su vida, de su enemigo Saúl. Pero Dios nunca lo desamparó. ¿Sabe por qué? Dios hizo una alianza entre él y Jonatán. Que mira lo que es la honra, mira lo que es la lealtad y una verdadera amistad. Que a pesar de que Saúl era su papá, Jonatán amaba tanto a David y era un hombre que practicaba la justicia. El que yo ame a mi padre, el que yo ame a mi madre, el que yo ame a mis hijos, el que yo ame a mi esposo, a mi cónyuge o a un familiar mío, jamás va a poner en compromiso mi honra, mi lealtad hacia Dios. Jonatán conocía esto, él amaba a su padre, pero no era un hombre injusto. Él sabía que su padre se había enloquecido y que tenía envidia de David porque ya Dios lo había desechado a él. Así que él le revelaba a David por dónde su padre iba a salir a atacarlo. Me imagino a David en medio de cuántas circunstancias terribles escribía estos salmos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú haces en medio de tu desierto? ¿Qué haces en medio de esas situaciones? ¿Quejarte delante de Dios porque a mí, porque me pasa esto? ¿Dejar que el miedo tome control de tu vida, de tus emociones? ¿O tú comienzas a escribir una nueva historia? O tú comienzas a abrir la Biblia y a declarar estas palabras de vida y de unción que escribió un hombre que se encontró en la misma situación que tú te puedes estar encontrando ahora. Quizás estás al borde de un divorcio con el padre de tus hijos. Quizás estás sufriendo un engaño, un adulterio. Quizás estás pasando un luto de un familiar. Quizás has recibido un diagnóstico médico en ti. Quizás estás en una cama, en un hospital. Quizás has recibido un diagnóstico
en tu hijo, en tu hija, ya sea autismo, esquizofrenia o cualquier enfermedad mental. Quizás estás pasando por un divorcio, quizás estás pasando por una situación financiera extrema, quizás te despidieron del trabajo, quizás fracasaste en eso que ibas a emprender, quizás te encuentras con un susto dentro de tu corazón, con un temor que te está llevando a una cama a ser depresivo, con un temor que te hace sentir tan inseguro que no vales nada, que no sientes a Dios, que no quieres continuar con esto, que no le encuentras sentido a tu vida. Eso es lo que hace el temor. Te hace esconderte en medio de tus inseguridades, te hace esconderte y acorralarte de una manera que tú quieras acabar con tu vida. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento, quizás una situación legal también, quizás una espera de algo que Dios te ha prometido y por medio del camino te ha sacado tantas lágrimas como David. ¿Viste cómo David terminó? ¿Viste cómo José de Egipto terminó? ¿Viste cómo Jacob terminó? Que tenía una sentencia de muerte por 20 años de parte de su hermano por haberle robado, por haberle engañado. ¿Viste los hombres de Dios que cometieron errores? Que su concupiscencia lo llevó a hacer cosas que estaban incorrectas. Y aunque pagaron las consecuencias, ellos sabían que Dios no los iba a abandonar, que Dios lo iba a restaurar y que Dios tenía una historia, un final escrito que no era la realidad que ellos estaban viendo. Si tú me hubieras preguntado a mí, ¿tú pensaste en algún momento, pastora, cuando te dieron el diagnóstico de tu hijo, que esa historia podía cambiar y ya sufriendo los síntomas por 2 años? Yo te hubiera dicho no. Y las personas que me rodeaban eran bomberos, matafe. Para esas personas Jesús no sanaba autismo, porque nunca habían visto un milagro de sanidad de autismo alrededor de ellos. ¿Sabías que Dios tiene una historia para romper contigo una tradición, una costumbre o algo que han creído? Así Dios lo hizo conmigo. ¿Sabes? No importa lo que hoy tú puedas estar pasando, por más doloroso y triste que sea, lo que es de Dios es. No intentes forzar algo que Dios tiene un tiempo para que pase. No intentes desviarte del camino, cansarte, prohibido cansarte. Sigue adelante. Y voy a hacer una oración por ti cuando haya terminado. Salmos 46. Mira lo que dice. Salmo 46, 2 y 7. Por tanto, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasara los montes al corazón del mar. Por tanto, no temeremos, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derribó a tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuánto tú crees eso en medio de la situación que tú puedas estar viviendo? Dios no le importa si tú vives
en un país pobre, en un país próspero. Él es el que hace que la tierra sea fértil. Él no necesita de una nación que Él creó y que puso presidentes. Él es el que pone reyes y quita reyes para bendecirte a ti. Porque cuando Elías se encontraba en medio de la cueva, no había quien le llevara un plato de comida. No había quien le diera una palabra. Porque el mismo hombre de Dios estaba enfrentando un temor. ¿Cuál era el temor? Una amenaza de muerte. Jezabel lo dijo. Dice, hoy yo le corto la cabeza a este hombre. Quizás hoy tú estás enfrentando alguna amenaza de un pensamiento o de un diagnóstico, una situación, un proceso, una tribulación, una enfermedad. Pero hoy Dios ha venido a decirte, levántate y come. Límpiate esas lágrimas, sacúdete como Pablo se sacudió la serpiente. Levántate en el poder mío, lava tu cara, que yo quito el oprobio de ti, que yo quito la vergüenza, que yo te restauro, que yo te limpio, que yo paso carbón encendido por tu boca. Jesús dijo en medio de un escenario de una mujer que la habían cogido en el acto sexual, mujer, levántate, yo te perdono y no peques más. Es el momento de tomar una determinación, de tomar una decisión. Si tú quieres seguir desobedeciendo a Dios, es el momento de definirte a seguir a Jesús o a seguir este mundo, lo que te rodea. No permitas que Egipto entre dentro de ti. Tú puedes vivir en Egipto y no tener Egipto adentro. Tú puedes vivir en Babilonia y no tener a Babilonia adentro. No permitas que las cosas de este mundo te entierren, apaguen tu luz o que te arrastren el sistema, el gobierno de este mundo te arrastre a perder tu fe, a mantenerte caminando en esa puerta que se llama Yeshua de Nazaret. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Los únicos que podemos evitar alcanzar el éxito somos nosotros. Dios te da la palabra, Dios está contigo, Dios te da el mapa de vida que tú debes de seguir. Pero la valentía para enfrentar los desafíos, la determinación va a depender de ti. No va a depender de Dios. Él te empuja, Él te trae la palabra, Él te activa, pero el dar el paso depende de ti. El dar el paso de fe depende de ti. Cuando a mí me dijeron, en medio de tantas personas que me rodeaban, y solamente 2 personas me dijeron, en tus manos está la sanidad de tu hijo. ¿Cómo así? Sí, en tus manos está. O crees y peleas y esperas el tiempo de Dios, o te quedas así como otras madres cristianas vieron crecer a sus hijos con el autismo y hasta el día de hoy están así. ¿Sabe qué? Yo dije, ya toqué fondo. No me queda nada que perder. Aquí no hay nada que inventar que pueda sacar a mi hijo de este estado, de esta condición. Esto es algo que tengo que enfrentar con valentía, con coraje, con gallardía. Esto es algo que tengo que enfrentar mis miedos y creer que el único que lo puede sanar es Yeshua por sus méritos en la cruz. O creo y peleo hasta tener la victoria manifestada. Mis ojos lo han de ver. Yo no sabía el tiempo que me iba a demorar o que Dios se iba a tomar para trabajar la fe en mí. O creía o me esperaba un camino de condenación, de vivir con un
niño así. Era mi decisión. Era mi decisión quedarme en Cuba y que Dios no escribiera, no manifestara la historia que ya había escrito de mí, de traerme a Canadá y de cumplir su propósito en mí. Era mi decisión. O me quedaba en Cuba o enfrentaba un luto de separación con mi familia, con mi costumbre, con mi cultura, con mi gente, con mi barrio, y me enfrentaba a esa nueva vida, a esa nueva etapa que Dios tenía conmigo. Esa etapa, ¿sabe qué? Fue llena de lágrimas, de luto. Esa etapa fue llena. La Biblia dice que la semilla que no cae en tierra, el grano que no cae en tierra y muere, no puede llevar frutos. Ese grano somos tú y yo. Así que ese grano, esa semilla cayó en tierra, en la tierra fértil que Dios quería traerme, tanto espiritual como física. Y tuvo que caer en tierra, tuvo que morir. Y toda muerte lleva dolor, toda muerte llega lágrimas. La muerte lleva morir a tus deseos. La muerte lleva estar solo. Los hombres, los grandes hombres de Dios tuvieron que enfrentar soledades grandes en su vida para poder crecer y caminar en el camino que Dios le había trazado. Muchas veces cuando estamos rodeados en ambiente y de personas que no están conectados con el propósito y la visión que Dios tiene para ti, te van a restar en vez de sumar, te van a distraer. La Biblia dice que Dios tiene que llevarte al desierto para hablar a tu corazón. Y por lo normal, las personas en los desiertos están solas. No culpes al que te dejó, al que no estuvo contigo, al que no oró por ti, porque muchas veces es Dios el que te lo quita del camino, porque necesita tener ese espacio contigo solamente para hablar contigo, para hacerte entender. ¿Y sabes qué? Cuando el hombre no entiende cuando Dios le habla, pues Dios tendrá que usar al maestro dolor. Por eso es que la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Cuando yo he pecado, cuando yo he desobedecido a Dios, lo primero que tengo que hacer es no hacerme la víctima, es no estarme quejando, es reconocer mi error, mi pecado, mi desobediencia, es tener humildad para hacerlo. Y una vez que lo haya hecho, entonces recibir la restauración de Dios y tener la misma valentía que tuve para desobedecer y para pecar, tener la misma valentía para enfrentar las consecuencias que éste me puede traer. Dios te perdona, pero las consecuencias que debemos pasar van a estar ahí. Pero hoy es un día que el Señor no ha venido a decirte todo esto para que tú te sientas mal o te sientas sin esperanza. Dios ha venido a hablarte directamente a tu corazón y decirte, sin miedo al éxito, enfrenta lo que tengas que enfrentar. Enfrenta tus temores, enfrenta tus miedos. ¿Y sabe qué fue la lección que aprendí? Que luego de haber manejado muchísimo en la troca, dije, ¿cómo es posible que un pensamiento por años se me hizo una fortaleza y yo lo creí tanto que si yo no hubiera dado este paso y me hubiera montado en ese carro y hubiera manejado y hubiera hecho todo lo que hice, jamás hubiera superado ese miedo? Hoy tu depresión, tu tristeza, tu soledad o incluso tu enfermedad puede estar ligado, mezclado con un miedo, con algo que viviste en el pasado, con algo que vienes arrastrando. Pero hoy es un día de libertad. Hoy es un día de levantarte. Hoy es un día
de tomar la bandera de la victoria de Yeshua de Nazaret en tus manos y decir: nada está perdido. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El Señor está conmigo como poderoso gigante. Hoy es un día de sacudirte. Hoy es un día de purificar tu boca, tus ojos, tus oídos, de circuncidarlo. Hoy es un día de escuchar palabra de fe, de avivamiento. Hoy es un día de decir: la situación que tengo no va a cambiar de un día para otro. El diagnóstico no va a desaparecer de un momento a otro. El problema familiar, el conflicto familiar, o el pecado que yo hice, o el error, no va a desaparecer de un momento a otro. Mis hijos no van a ser restaurados de un momento a otro. Va a llevar que yo cultive con oración, que yo cultive con fe, que yo cultive declarando la palabra de Dios, que yo profetice, que yo me alinee con el Señor. Es muy fácil decir: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, pero se nos olvida que no podemos hacer una doctrina de ese texto bíblico, que hay pautas, que hay puntos que el Señor ha establecido en su palabra de cómo va a ser salva tú y tu casa. Hay un orden divino de Dios en tu vida. Y si tú no estás ordenado en Dios, entonces ¿cómo Dios va a poderte utilizar como luz para que tú ordenes tu casa, tus hijos, para que tú ordenes tus finanzas? No hay una persona que valore más las bendiciones que Dios le da que una que pasó por un momento de escasez, por un momento donde no tenía. No hay una persona que valore más y que se cuide la salud que uno que estuvo enferma. No hay una persona que pueda entender y pueda tener misericordia de otra persona si no pasó lo que esa persona está viviendo en este momento. Todo obra para bien. Comienza hoy y sacúdete y diré: espérate. Voy a escribir en una libreta con puntos y detalles todo lo que me ha pasado en mi vida, todo lo que Dios ha permitido. Hay un propósito, porque hasta de los errores Dios lo convierte en un testimonio cuando tú te dejas trabajar por Él. El problema es que yo me deje trabajar por Dios en medio de ese error. El problema es que yo entienda el lenguaje del Espíritu. Y el lenguaje del Espíritu, mis amados, no se entiende en lo carnal. Porque la carne no entiende lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando hay una fe firme en una promesa, recuerde que esa fe va a ser cultivada. O sea, en otras palabras, el Señor hará que tú eches raíces profundas por medio de eso que tú esperas. Y que digas como Job: yo conocía de Dios, mas ahora mis ojos lo ven. Dios siempre llega cuando tú, en tus propias fuerzas y en tus medios, ya no hay nada que puedas hacer. Donde solamente tú sabes que la mano poderosa de Dios metida en ese asunto puede hacer cambiar esa historia, puede revertir ese diagnóstico, puede cancelar ese decreto de muerte, de miseria en tu vida, de enfermedad. Puede cancelar esa ruptura de que tus hijos se queden sin padre. Puede cancelar esa tristeza, esa depresión. Él cambió mi lamento en baile. No es un baile específicamente de danza, es un baile del alma. Estén siempre gozosos, dice el Señor. No se preocupéis por nada, sino son conocidas vuestras peticiones delante de Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén. Muchas veces nosotros creemos que Dios va a hacer por un camino, pero resulta que Dios viene por otro. Y por no tener los ojos puestos en Jesús, viene la decepción, viene la frustración. Oh, yo creía que Dios lo iba a hacer de esta manera. Deja que el Señor lo haga a su manera. Tú solamente deja guiarte por los pasos de su Santo Espíritu. Y tú vas a ver
Enfrenta esos miedos y tú vas a ver que vas a tener éxito en aquello que el Señor te ha llamado a hacer. Identifica lo que te pasa, identifica lo que ha pasado en tu vida, en la trayectoria de tu vida que has venido caminando. Identifica cuál es el propósito de Dios en ti y vas a ver cómo todo lo que has vivido, Él lo va a convertir en un testimonio que va a quitar todo oprobio y toda vergüenza de tu vida. Si tú eres capaz de ponerte a cuentas con Él, ponte a cuentas con Él y vas a ver cómo la vida va a comenzar a tener un sabor a miel. Huye de la religiosidad, huye de toda fábula vacía, huye de toda doctrina que no te hace crecer, sino que te reprime. Sé tú, sé un alma libre. Libertad no tiene nada que ver con libertinaje. Yo no te estoy predicando libertinaje, yo te estoy predicando libertad de espíritu. ¿Quieres alcanzar el éxito? Que el Señor se lleve toda represión que ha habido en tu alma. Que el Señor se lleve toda frustración, todo complejo, todo temor. Enfréntalo. Enfrenta tu pasado, enfrenta tu presente y vas a caminar cada día un paso a la vez. Y vas a alcanzar ese éxito que te va a dar felicidad, que te va a devolver el gozo de la salvación. El gozo de la salvación no tiene que ver con estar arrodillado todo el día y ayunando, porque hay personas que lo hacen y no tienen gozo. El gozo de la salvación tiene que ver con la libertad realmente en Jesús. El gozo de la salvación no tiene que ver con que si tú eres un hermanito y una hermanita que vive en la iglesia arrodillado, porque tú puedes vivir en la iglesia arrodillado y puedes tener una lengua viperina y puedes tener odio, resentimiento. Tú puedes vivir ayunando y puedes estar cautivo en tu alma. Porque el que no reconoce su pecado jamás va a ser libre. El que no reconoce la condición de su corazón jamás va a alcanzar el éxito. El que no enfrenta el miedo jamás va a caminar en el éxito. Es hora de que lo enfrentes. Y aunque yo te voy a decir algo, hoy no va a querer decir que se termine todo. No, tu realidad va a seguir, pero vas a comenzarla a mirar desde una perspectiva distinta. Vas a comenzar a conocer más a Yeshua. Vas a comenzar a creer más en Él, a madurar y a aprender que nada de lo que te pasa, absolutamente nada, incluso a aquello malo o atravesado que nos pasa durante el día, muchas veces y que nosotros lo detestamos, está fuera del control de Dios. Dios sabe lo que hace. Él no se equivoca y Él lo tiene todo fríamente calculado. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero que tú alces tus manos ahí donde estás. Quiero bendecir a cada persona que ha enviado una estrellita aquí a nuestro ministerio. Gracias por esa siembra, esa estrellita. Gracias te damos de todo corazón. Te bendecimos y que Dios multiplique al 100 por 1 cada siembra que tú pones aquí a través de la estrellita o a través del PayPal también. Nuestro ministerio tiene una aplicación de PayPal, la cual usted también puede hacer donaciones o enviar semillas o ofrendas de amor. Que el Señor te bendiga y que el Señor te la multiplique al 100 por 1. Aunque tú no sepas lo que pasa con esa semilla, déjame decirte que esa semilla bendice a otras personas en la obra de Dios. Padre, te doy gracias en este Shabbat que ha terminado. Te doy gracias por este tiempo precioso, por esta palabra. Como tú
nos lo has dicho hoy, sin miedo al éxito. Señor, que esta palabra quede plasmada, Señor, que haya caído en tierra buena que tú, Espíritu Santo, has preparado en este día. Esta palabra ha traspasado los huesos, los tuétanos, y ha discernido los pensamientos del corazón de cada persona que está aquí. Esta palabra ha traído libertad, ha circuncidado los oídos. Esta palabra ha traído vida del Espíritu. Esta palabra es activada con la unción del Espíritu Santo de Dios que está aquí, Señor. Esta palabra ha traspasado esta pantalla, este dispositivo, y ha llegado a cada persona que hoy la ha recibido con un corazón humilde, Padre. Yo te pido, Señor, y oro por firmeza, por coraje, por determinación para cada persona que está aquí, Señor. Te pido, Dios mío, que tú abras el entendimiento de cada persona que está aquí, que cada persona que haya recibido esta palabra, Señor, comience a dar frutos de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que hoy comience una nueva historia, que hoy cada persona haya subido un escalón espiritual. Aleluya. Lo cual lo haya llevado a ver la perspectiva de su realidad desde un piso distinto. Señor, tú los unges hoy con poder, tú los levantas, tú le das la fuerza del búfalo y tú levantas su vuelo como las águilas en este día, Señor. Cada persona que está aquí, Señor, comenzará a trabajar en aquello que tú le has llamado a hacer. Hoy se quita todo pensamiento negativo. Hoy se quita todo pensamiento de temor en ti. Hoy la mente es alumbrada, porque la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Hoy tu mente es alumbrada por el ser más precioso y deslumbrante que ha pisado esta tierra como humano, Yeshua de Nazaret. Hoy tu mente y la mía es alumbrada por el poder divino de Dios. La sabiduría que viene de lo alto te invade. Su poder te envuelve. Su sangre te limpia, te purifica, te santifica, te levanta. Y declaro, sello y profetizo sobre tu vida que lo que te hacía caer, que lo que te hacía dañar el testimonio, que lo que te hacía pecar en contra de Dios, hoy queda enterrado, clavado en la cruz, y que no volverá a hacerte caer, porque cuando venga de nuevo la tentación, cuando venga de nuevo el tentador, el homicidia, tú vas a saber decirle no. Profetizo sobre tu vida que esos temores que te han tenido en una cama, que te han tenido paralizado, que te han tenido sin ganas de vivir, sin dirección, sin rumbo, hoy son quitados de tu vida. Y que Dios te llena de su poder y de su unción, y que tú comienzas a caminar en tu propósito, que tú comienzas a volver a hacer lo que quizás en otro tiempo te desanimaste, dudaste o fracasaste. Es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. Dios es un Dios de nuevo comienzo. Tú decides, no importa el día de la semana, cuándo tú dejas manifestar ese nuevo comienzo en ti. No importa la hora, no importa el día. Depende de tu perspectiva, depende de qué tan elevada esté tu alma y tu conciencia. Depende de cómo tú quieras creer lo que Dios te ha dicho hoy. En el nombre poderoso de Yeshua, por sus méritos en el madero, te bendigo en esta hora. Bendigo a Dios por esta palabra, bendigo tu vida y declaro que lo mejor está a punto de pasarte y que tus ojos verán
lo que Dios te ha prometido. Vas a ver cumplir con creces cada palabra que ha salido de la boca de Dios, cada promesa que el Señor te ha dado, vas a verla cumplir con creces, quiera o no el enemigo. Así como yo enfrenté ese temor que tuve por años, esa fortaleza mental, hoy tú enfrentas tus miedos y tus temores que te han venido engañando por años y crees en la salvación de Yeshua en tu casa, en tus hijos, en tu salud, en tu ministerio, en tu negocio, en tu finanza. Tú eres un sacerdote, nación santa, adquirida por Dios. Darte el valor que Dios te da y quita esas inseguridades y esos temores que el enemigo se aprovecha de que tú y yo tenemos. Iglesia amada, pueblo hermoso, Dios te bendiga, que pases un maravilloso fin de semana con tus familiares, con tus hijos, a donde quiera que tú vayas, que Dios te bendiga. Mañana domingo que vayas a tu iglesia y que el Señor continúe hablando a tu vida de una manera muy especial y que afirme una vez más esta palabra que ha dicho en el día de hoy. Un abrazo a la distancia, no te olvides compartir. Amén. Y será hasta la próxima. Shalom, shalom y bendiciones.